Entre periodistas, periodismo de verdad. Penny Santana, Miguel Evangelista, periodismo de verdad. Oh, verdad. Entre periodistas, periodismo de verdad. Iniciamos ya nuestro programa Entre Periodistas, como cada semana, tratando temas de alto contenido social desde el punto de vista de los periodistas, pero acompañado de expertos que nos colaboran, nos ayudan a entender esas cosas que no podemos descifrar como ciudadanos comunes. Durante este mes de septiembre hemos estado tratando este tema tan delicado como es los problemas de salud mental y el delito, los crímenes que se han estado cometiendo, esas acciones avergonzantes que vemos en personas que están fuera de su conciencia, pero que van a parar a las cárceles y cuando llegan allí encuentran un escenario terrible. No deberían estar ahí. Hemos visto que no hay espacios para ellos. Sin embargo, están conviviendo con otras personas privadas de libertad en condiciones infrahumanas. Hay todo un engranaje y un problema en el sistema penitenciario. Pero para eso tenemos a los expertos. Hoy contamos con Katy Giselle Gómez, psiquiatra, especialista que ha trabajado en temas de salud mental dentro del sistema penitenciario, como también a Rafael Báez, experto en todo lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal y también con la conducta de los prisioneros y con el estado en el que se encuentra. Miguel, ¿cómo vamos a abordar esto hoy? Primero quiero dar la bienvenida a la doctora Giselle y al doctor Báez. Son personas ya muy acreditadas en nuestro país en el manejo de temas carcelarios, especialmente estos asuntos tan sensitivos que tienen que ver con la conducta humana, con la situación de precariedad mental de muchos de ellos. Entonces, que sean ellos, el doctor Bay y la doctora Giselle, los que nos cuenten cuáles han sido sus vivencias en el manejo de estos casos dentro de sus respectivas responsabilidades. Por ejemplo, la doctora Giselle es psiquiatra. ¿Cuáles son los problemas más comunes que usted ha detectado y ha manejado o ha sugerido, digamos, soluciones para esos casos en las cárceles dominicanas? Bueno, para mí ha sido un privilegio esta invitación, le agradezco y sobre todo estar con una estrella de la categoría de este juez, el magistrado Báez. Gracias, también me enaltece compartir este escenario con usted. Pues si bien es cierto, como usted nos mencionaba, siempre hay muchísimas dificultades dentro de nuestro sistema penitenciario y en mi caso de manera particular ya tengo 10 años como colaboradora, recientemente los cumplí, siendo parte de muchos de los cambios que se han podido gestionar, pero que todavía no tienen un término, por así decirlo. Ciertamente nosotros sabemos que el hecho de nosotros estar privados de nuestra libertad, pues obviamente va a causar ciertas alteraciones en el estado emocional. Ahora bien, si tenemos un gran problema es el hecho de que solamente estamos tipificando delitos, pero sin conducta no hay delito, decía un genio jurista por ahí. Entonces, es necesario que no solamente hagamos eso, sino que también podamos tipificar las conductas. Entiendo que poder separar a aquellas personas que tienen un trastorno mental, otros que tienen un problema conductual, entonces así tener un mejor abordaje de estas patologías que se encuentran dentro de nuestro sistema. Pero si bien es cierto también, debemos reconocer que hay conductas que obviamente son antisociales, son psicopáticas y cada caso merece un tratamiento de manera individual. Creo que uno de los mayores conflictos que tenemos es que hay muchas cosas escritas y se ven muy lindas en los libros, pero a la hora de realizar esa práctica, pues nos vemos en una gran dificultad. ¿Cuál es el problema? ¿No hay psiquiatras, psicólogos o simplemente el método no se está llevando a cabo como se ha sugerido? Es decir, como dirían por ahí, vamos a tipificar a todo el que entre aquí, porque yo le decía a Wendy anteriormente en un programa, dice, mucha de la gente que ha entrado aquí por asesinato, por cualquier aberración, es una gente que viene ya instalado con un problema mental. Un problema mental. O sea, eso es un mito. Ajá. Eso es un mito. Sí. Y qué bueno que usted lo dice porque tenemos que desmontarle eso a la población. Pues. No todo el que comete un crimen
pues obviamente tiene una condición mental. Hay que aclarar esa parte porque ahí es donde entro yo como profesional, como psiquiatra legal y forense. Tenemos que hacer esa diferenciación. Hay personas que delinquen y simulan tener una condición. Por eso necesitamos expertos para ello y no de manera muy ligera decir, sí, tiene un trastorno mental porque el crimen fue atroz. No necesariamente. Nuestro sistema adolece de profesionales porque obviamente son muy pocos. Recientemente, hace unas 2 semanas, estuve dándole inducción a 6 psiquiatras de nuevo ingreso para el sistema penitenciario. Aún así, obviamente 6 para una cantidad enorme de privados de libertad, pues obviamente resulta insuficiente. Y otra de las carencias es precisamente la calidad del profesional. Entiendo que si vamos a hablar de salud y sobre todo de salud mental, que la mayoría de estos casos, pues obviamente son de salud mental, no puede ser dirigido por otro que no sea ese profesional. Y yo creo que ahí es donde está nuestro mayor problema, que a veces se colocan personas en posiciones que lastimosamente no son las competentes. Doctora, hay una inquietud muy grande en la población y como decíamos aquí, la percepción que se tiene de una persona que comete un crimen atroz es de que no puede estar normal, bajo el entendido de que una persona que razona, que piensa y que tiene esos 5 minutos antes de cometer el crimen que pensó, no es capaz de hacer esos crímenes. Por ejemplo, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo se puede considerar o se evalúa una persona que mate a otra planificando el crimen, le corte las extremidades, le corte la cabeza, la entre en un saco, la lleve en una maleta, la saque, la esconda, después va al velatorio, ayuda a la búsqueda de esa persona y comete unas acciones que ante la gente común, no diríamos normal, común, o sea, es algo inexplicable? ¿Cómo una persona ha tenido la capacidad de hacer este tipo de cosas y estar normal? O sea, ¿cómo le llamaría la psiquiatría a este tipo de comportamiento? Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de conducta donde no evidenciamos sobre todo una empatía, una falta de culpa o de remordimiento, pues ya vamos viendo que tiene ciertos criterios para cumplir con el trastorno antisocial de la personalidad. Y hay que aclarar algo, este tipo de personas siempre sabe que está irrumpiendo una norma. Entonces, ¿qué busca el psiquiatra forense? Bueno, busca que si esta persona está diciendo que tiene alguna condición mental, establecer ese nexo causal con el delito que se le imputa. Pero esto no sucede hasta que no se hace una evaluación especializada. ¿Por qué especializada? Bueno, porque existen herramientas desde una entrevista diferente, que no es la historia clínica común, a donde se realizan pues interrogatorios con técnicas específicas. Y luego de eso, pues obviamente descartado el trastorno, pues nos damos cuenta que está simulando y que obviamente tiene una conducta que es criminal. No tiene una conducta o algo que nos arroje a nosotros un trastorno. ¿Cómo evitamos que se malutilice el criterio judicial de separar enfermos de normales ¿verdad? O comunes? ¿Cómo evitamos que eso suceda para que la gente no utilice ese escape para poder salir de la prisión cuando realmente amerita una prisión mayor? Bueno, varias cosas, y yo sé que ahí voy a empezar a los términos ya jurídicos que le competen al juez, obviamente. A mí no me compete de primera instancia decir quién es inimputable o quién no lo es. Es una responsabilidad de los jueces. Pero sí me corresponde pero basado ir a en la probar, recomendación del especialista. Sí me corresponde ir a probar si tiene o no una condición, si tiene una capacidad civil, una capacidad penal, o sea, si entiende o no lo que está sucediendo y si en el momento de ocurrido el hecho, pues estaba consciente o no. Y obviamente para eso, como le decía, se necesitan expertos. No podemos ir a inventar porque cualquier persona que tenga una buena simulación, pues puede pasar desapercibido y obviamente se le puede dar el chance de salir. Entonces, no es solamente que nosotros llevemos eso, hay más pruebas que un tribunal, pues obviamente va a tomar en cuenta, no solamente mi expertise, porque puede engañarme a mí, sí, pero no puede engañar que hay una prueba de ADN, que hubo una planificación, que hubo un sinnúmero de hechos previo a ese delito. Entonces, ahí es donde los jueces, que ya él lo explicará mejor, pues ponderan, pues lo ponderan. Doctor Báez, ¿cuál ha sido su experiencia a propósito de lo que dice la doctora Giselle sobre esa gente que realmente tienen algún trastorno y otros que se hacen? Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención escuchar, por ejemplo, el testimonio de alguien en los tribunales que dice, no, que a mí se me metió el diablo.
Como que, o sea, que no sabía lo que estaba haciendo. usted ha tenido mucha experiencia manejando. Y yo no recuerdo nada. Y no Cuéntanos, sabía lo doctor. que estaba haciendo. Ajá. Sí, es normal que ese tipo de situaciones sucedan. En el ámbito penitenciario debemos comenzar por decir, primero desde la Constitución, las reglas Mandela, los tratados internacionales, las decisiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el tema penitenciario respecto del trato digno a las personas que están en privación de libertad, que incluye el renglón salud mental. La República Dominicana lamentablemente no tiene un sanatorio psiquiátrico penitenciario. ¿Cómo? No tiene una matrícula de psiquiatras suficiente para atender la gran cantidad de privados de libertad que tenemos actualmente. Eso es mucho, ¿verdad, doctor? Eso es mucho. Realmente el problema no es tan simple y debe prestársele la atención que merece. Estamos hablando de personas que están ahí segregadas por un tiempo de la sociedad, pero que de algún modo volverán. Eso es lo primero. Que esas personas vuelvan con otras capacidades para seguir delinquiendo o con otras patologías desarrolladas en la vida intramural es mucho peor y más preocupante. Lo ideal en este caso sería que se apliquen los protocolos de las reglas Mandela y de la propia ley 113-21 que rige el sistema penitenciario y correccional de la República Dominicana, en donde se explica el protocolo de expedientes que debe tener cada persona privada de libertad. Nos referimos al expediente judicial, el expediente social, el expediente familiar y el expediente médico. Y en ese expediente médico, pues, una parte para lo que tiene la que ficha ver de cada recluso. Tiene que estar. Esa sería la ficha, ¿no? Su hoja de vida penitenciaria. Aparte de su expediente laboral y escolar, porque ahí adentro se estudia. De manera que no tenemos en la actualidad eso organizado, ni tenemos la batería de profesionales suficientes, no solo de la psiquiatría, sino de la psicología, de trabajadores sociales, de orientadores sociales y una serie de profesionales, criminólogos que ayudarían bastante a la rehabilitación de estas personas. Mire, encerrar a una persona solo procura corrección conductual. El encierro y la cárcel están concebidas para corregir conductas. La teoría del delito, que es un método secuencial clasificatorio que establecieron los alemanes, cuando define el término delito, habla de la palabra conducta. Esa es una acción típica, antijurídica y culpable. Y para retener un delito a una persona, un hecho a una persona, se necesita una conducta. O sea que la teoría del delito parte de la conducta humana. Entonces, ese obrar humano en el mundo penitenciario es necesario que sea monitoreado, que tenga un seguimiento adecuado de los profesionales de esas áreas que están ahí dentro. Pero nosotros en realidad no tenemos esas áreas en nuestro sistema penitenciario. Eso es lo que le llaman, digamos, un esquema de trato digno. Que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué hay que dar? Parecería esta opinión muy complaciente. Enfocada. ¿Por qué hay que darle trato digno a un tipo que está matando gente en la calle? Precisamente. Mire, o ¿en qué consistiría, doctor Báez, el trato digno? Mire, según los... eso no es un asunto que tiene que nacer de mí como operador del sistema de justicia. Eso es un asunto de carácter constitucional, desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, todos los tratados internacionales, las reglas Mandela y las leyes. Primero, el artículo 38 de la Constitución de la República establece el tema de la dignidad de la persona. Doctor Báez, todo debe girar en torno a eso. A la dignidad de la persona. Pero usted ha trabajado en un protocolo para mejorar que esas formas en que se trata la persona privada de libertad, ¿verdad? Precisamente le iba. Vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a ver si usted nos explica un poco cuál es ese protocolo, cómo es que debería tratarse el privado de libertad para que se pueda cumplir con lo que está establecido en la Constitución. Nos vemos en un momentito aquí entre periodistas. Bernie Santana,